Muy buenas tardes, profesor. Anexo mi video referente a los dos temas en particular que nos asignó en Classroom. De la misma manera, pude observar que en ambos casos se toca el tema de la violación a los derechos humanos, y estos se refieren a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Benenice Ramos. Entre otras cosas, también se tocan temas como lo es la agresión sexual, el derecho a la honra y a la intimidad, el derecho a la integridad personal, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y niñas, las garantías judiciales y procesales, la protección judicial y la responsabilidad internacional del Estado. Algunos derechos violados son los del artículo 1, el artículo 11, el artículo 19, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 228, entre otros. De esta manera pude determinar que en estos casos en particular la participación del Estado dejó mucho que desear, ya que se generaron diligencias por parte de los mismos y no se buscó la reparación de los daños hacia las violaciones de los derechos de las víctimas. De esta forma considero que la implementación o la creación de nuevos mecanismos que garanticen la promulgación y protección de los derechos humanos de las personas pueden generar un cambio positivo en estos, ya que podemos observar que en algunos casos algunas instituciones públicas que se encargan en la defensa de los derechos humanos, como es la Suprema Corte de Justicia, la Corte Internacional de Derechos Humanos, o algunas instituciones en particular o asociaciones, entre otras, que se encargan de la defensa y protección de los derechos humanos, y tienen un carácter judicial muy cerrado, y en el aspecto jurisdiccional y no se centran más en la revictimización de las personas, sino en la disposición del delito, dejando así impune y vacíos gramaticales en cuanto a la Constitución, ya que el Estado, aunque forme parte de tratados internacionales y pactos a nivel mundial, dejan mucho que desear en cuanto a en cuanto a la cuestión judicial, ya que podemos observar que en algunos casos existen violaciones a los derechos humanos y no se garantiza la protección de ellos, dejando de lado los intereses de las personas y su integridad. Yo creo que el Estado debe de estar en constante cambio y adaptarse a las posibles necesidades de las personas. Por ejemplo, si analizamos los derechos de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación, cada uno de ellos se fue dando con el paso del tiempo, y no en el mismo año, sino 10 años después, 15 años después, 20 años después. De esta manera, cabe analizar que no se le consideraban o no se les otorgaban ciertos derechos a las personas porque no se les conocía o no se tenía la necesidad de poder defender o garantizar los mismos. De tal manera que, por lo que en mi opinión considero, el Estado debe de buscar algunos métodos o mecanismos alternos que solucionen este tipo de conflictos y que tomen más en común la integridad de las personas y la defensa de sus derechos, porque muchas veces dejan de lado eso y solamente se centran en el delito cometido. O sea, un ejemplo de ello puede ser el caso de Yakiri Rubio, el cual para mí fue una clara muestra de que nuestro sistema de justicia es machista, ya que la víctima fue acusada como su caso fue acusado como homicidio calificado y realmente no era así. Su caso en particular fue en legítima defensa porque trataron de matarla y además de que la habían violado. Sin embargo, no fue así, y años después, bajo la tutela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también de la Ciudad de México,
se resolucionó este tipo de conflictos y tras 2 años de cárcel y servicio social que realizó, pudo salir y bajo los cargos de legítima defensa con exceso de violencia, por lo que en mí considero que eso no es justo, ya que en su caso en particular fue violada y esto es un poco contradictorio y poco ortodoxo, ya que no es considerada como víctima. Esto es lo que debe de hacer el Estado, centrarse más en la cuestión de los derechos de las personas y no en cuanto a la cuestión penal.